En este video de cálculo vectorial vamos a hablar acerca de funciones vectoriales. Pero antes de hablar acerca de funciones vectoriales, vamos a dar un pequeño repaso acerca de funciones escalares. Una función escalar f de x, en este caso, es algo, cualquier cosa, que transforma mi espacio de las x en algo que va a pertenecer a un espacio de las y. Es una función que me transforma una variable x en una variable y. Este espacio donde vive la variable x se llama dominio y el espacio donde vive la variable y se llama rango. ¿Vale? Ambos, dominio y rango, están ligados a esta función. El dominio de esta función f de x es todo este espacio. El rango de esta función f de x es todo este espacio de la variable y. Entonces, por ejemplo, si mi función es la raíz cuadrada de x, el dominio de esta función solamente son los números positivos, ya que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces solamente puedo transformar valores de x que empiecen desde 0 y de ahí hacia arriba, pues el que se me ocurre. Cualquiera puede pertenecer al dominio de esta función, pero aquí el corchete quiere decir que el punto o la variable o el valor que está del lado de ese corchete sí pertenece al rango de valores válidos, y cuando tenemos paréntesis lo que significa es que ese punto se acerca, o más bien mi dominio se va a acercar mucho hacia ese valor, pero en realidad nunca vamos a llegar a infinito, nunca lo vamos a tocar. Esto que tengo aquí se lee que x pertenece al rango de valores desde 0 hasta infinito. Entonces, ya que tenemos esta idea de una función escalar, vamos a expandirla ahora para una función vectorial. Otra vez, una función va a ser algo que me transforma una variable en otra cosa. En este caso, mi dominio se está definido por el espacio de las t's, porque esta función r de t es una función vectorial que en cada uno de sus componentes tenemos definido a su vez funciones escalares, lo que va a significar que vamos a transformar un espacio de las t's en un vector en 3 dimensiones, un vector tridimensional. Otra vez, esta palabra de dominio está ligada con mi función, así como esta función rango también está ligada a esta función vectorial. Dada una función vectorial r de t, cuyos componentes son t al cubo en i, logaritmo natural de 3 menos t como segundo componente, y raíz cuadrada de t como tercer componente. Si yo quiero calcular el dominio de esta función r de t, ¿cómo le haría? Como solamente sé calcular el dominio de una función escalar, vamos a empezar por ahí. Esta t al cubo es una función f de t, logaritmo natural de 3 menos t, una función g de t, y esta raíz cuadrada de t, una función h de t. Para esta función f de t, t al cubo, no tenemos ninguna restricción. T puede tomar cualquier valor. Entonces el dominio de esta f de t van a ser todos los valores de t desde el intervalo abierto de menos infinito a infinito.
Ahora, para determinar el rango de valores en el cual esta función g de t es válida, necesitamos recordar que el logaritmo natural es una función que no se encuentra definida para valores negativos o igual a 0. Si yo saco el logaritmo natural de 0, me da indeterminado, me da error matemático si lo meto en la calculadora. Si le pongo un número negativo, también es algo que no está definido. Entonces, de aquí de mi argumento del logaritmo natural de 3 menos t, yo necesito que esto sea mayor que 0. Si el argumento de este logaritmo es mayor que 0, quiere decir que esta función g de t está bien definida. Entonces, de aquí podemos despejar para t. Mandamos el 3 para el otro lado de la desigualdad. Me voy a quedar con menos t, tiene que ser mayor que menos 3. Si no me gustan estos signos negativos, puedo multiplicar por menos 1. Pero si yo hago esto, también tengo que cambiar la orientación de las desigualdades. Aquí le voy a poner t tiene que ser menor que 3. Entonces, esta es la única restricción que tenemos para mi función g de t. Cualquier número negativo, cuando se multiplique por este menos, pues me va a dar otra vez positivo, lo que quiere decir que ese argumento se va a encontrar dentro del rango válido para el logaritmo natural. Entonces, el dominio para esta función g de t tienen que ser todos los valores de t que pertenecen al intervalo abierto desde menos infinito hasta 3. Ahora, para esta función h de t, pues es muy parecida a la que ya hicimos para mi función escalar. Aquí solamente tenemos que cuidar que esta t no tenga valores negativos. Sí puede tener al valor 0. Entonces, por eso decimos que el dominio de esta función h de t está definido para los valores de t que pertenecen al intervalo semiabierto que va desde 0 hasta infinito. Una vez que ya tenemos los dominios de estas funciones f, g y h, tenemos que juntar o ver mis tres dominios y hacer una intersección, porque cada uno de estos dominios son condiciones o restricciones que tenemos para esta función vectorial. Si cada uno de estos círculos de Venn representa un dominio, la intersección de estos tres va a ser el dominio de mi función vectorial. Aquí la única restricción hacia abajo que tengo es que tiene que ser un número positivo, y hacia arriba tengo la restricción de que tiene que ser menor que 3. Entonces el dominio de esta función vectorial va a estar dado por los valores de t que pertenecen al intervalo semiabierto que va desde 0 hasta 3. Vamos a hacer otro ejemplo para determinar el dominio de una función vectorial r que tiene componentes raíz cuadrada de 4 menos t al cuadrado, exponente de menos 3t y logaritmo natural de t más 1. Cada uno de estos componentes va a corresponder a una función escalar f de t, g de t y h de t. Para la función f de t tenemos que 4 menos t al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a despejar t. Tengo t al cuadrado
mayor o igual que 0. Despejamos para t. Luego aquí podemos sacar raíz cuadrada. Y vamos a encontrar que t tiene que ser igual, menor o igual que valor absoluto de 2. Entonces para mi función f, su dominio está definido por los valores de t que pertenecen al intervalo cerrado que va desde menos 2 a 2. La función exponencial es una función que se encuentra definida para todos los valores de t. Entonces, aunque ahí yo tenga exponencial de menos 3t, como está definida tanto para valores muy positivos muy grandes y valores negativos muy grandes, vamos a decir que el dominio de esta función g de t son todos los valores de t que pertenecen al intervalo abierto desde menos infinito hasta infinito. Para la función h de t, quedamos que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0 para estar bien definido. De aquí, si despejamos para t, tenemos que t tiene que ser mayor que menos 1 y ya. Con eso encontramos el dominio de mi función h de t, que son todos los valores de t que pertenecen al intervalo abierto desde menos 1 hasta infinito. Ahora, para encontrar el dominio de mi función vectorial r de t va a ser la intersección entre los dominios de mi función f de t, el dominio de g de t, el dominio de h de t. Es decir, todos los valores de t que pertenecen hacia abajo, el único límite que tenemos es con t intervalo abierto en menos 1. Y hacia arriba la única restricción que tenemos es que pertenezca a 2 en un intervalo cerrado. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función vectorial r de t pertenece al intervalo semiabierto de menos 1 hasta 2. Vamos a ver una pequeña definición. Sea r de t una función vectorial dada por f de t, g de t y h de t, entonces el límite de esta función vectorial r de t, cuando t tiende hacia a, va a estar dado por el límite de cada una de estas funciones cuando t tiende hacia a. Vamos a aplicar esta definición en este ejemplo, donde nos piden determinar el límite de una función vectorial, donde esta función vectorial r de t está dada por 1 más t al cubo multiplicado por i más t por e a la menos t por j más seno de t entre t multiplicado por k. Entonces, el límite de esta función vectorial va a ser el límite de 1 más t al cubo cuando t tiende a 0, límite de t multiplicado por e a la menos t cuando t tiende a 0, y el límite de seno de t entre t. Este primer límite, cuando t se acerca a 0, esta parte de aquí se va a hacer 0. Aquí, esta t, cuando t se haga 0, esta parte va a tender a 0, exponencial de menos t,
va a tender a 1. 1 por 0 me voy a quedar con 0. Y aquí en el numerador tengo seno de t. Seno de t cuando t tiende hacia 0 va a ser 0. Y este de aquí, cuando t tiende a 0, pues va a ser 0 también en el denominador. Ahí tengo límite de 0 entre 0. Siempre que nos ocurra algo así, tenemos que utilizar la regla de Hospital. La regla del Hospital me dice que tengo que sacar una derivada en el numerador y una derivada en el denominador. Derivada de seno de t es coseno de t. Derivada de seno de t es 1. Coseno de t, el límite de coseno de t cuando t tiende hacia 0 es 1. Lo que significa que el límite de r de t cuando t tiende a 0 va a ser igual a 1 en i más 1 en k. Esto sería todo por este video. Les voy a dejar un par de ejercicios donde tengan que sacar el dominio de una función vectorial y un par de ejercicios donde tengan que calcular el límite de una función vectorial. En el siguiente video vamos a hablar un poquito de gráficas paramétricas.